2 de abril, el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra. Por supuesto, homenajeamos a los 649, ¿verdad? Es el número exacto de nuestros héroes que perdieron la vida allí en las islas. Tantos veteranos, tanta gente, tantas familias, ¿no? Que los han sufrido. Así que desde acá los acompañamos, respetamos y valoramos tanto su valentía. Y hoy dijimos, vamos a honrarlas a ellas, porque la guerra parece que solo fue de los hombres. Y hubo tantas mujeres que estuvieron ahí poniendo la contención, poniendo lo que había que poner para que esto pudiera ser menos dramático para aquellos que estaban siendo heridos en la guerra, ¿no? Y estamos hablando de las enfermeras. Está Alicia Reynoso con nosotros y Estela Morales. Ellas se conocieron el día que partieron hacia Comodoro Rivadavia, una madrugada, la guerra había empezado. Y a partir de allí su vida cambió para siempre. Fueron las últimas en volver, pasaron años siendo invisibilizadas, eran 5 ese primer grupo. ¿Y por qué digo invisibilizadas? Porque ni siquiera podían tener el rango de veteranas de guerra, ni siquiera podían participar de los desfiles, como si no hubieran estado ahí, y les pedían que guardaran silencio. Hoy, después de una gran lucha, realmente un recorrido, ¿no?, en derrotero, quería decir, judicial, han logrado este reconocimiento. Alicia, Estela, son las representantes de este grupo de 5 mujeres, ¿no? Chicas, ¿cómo viven este día, el 2 de abril? Buenas tardes. Buenas tardes. La verdad, la Fuerza Aérea tiene 14 veteranas de Malvinas, hoy 12 porque 2 han partido. La verdad que participamos en ese conflicto al igual que cualquier otro hombre, porque estábamos bajo las órdenes de guerra 1, 2 y 3 del 82, en un gobierno de facto con un código de justicia militar. O sea, teníamos todas las responsabilidades. ¿Cuántos años tenías, Alicia? Yo tenía 24. ¿Y en qué te habías formado? ¿Cuál era tu rango? Sí, yo soy la primera promoción de enfermeras militares que ingresó en el año 1980 a la Fuerza en el país, porque nos tomaron como una prueba piloto para ver si nos adaptábamos a ese mundo totalmente y emblemáticamente pensado para los hombres. ¿Y esa prueba piloto qué tanto tuvo que ver con la realidad que les tocó vivir luego? Nada que ver. No, nunca nos imaginamos que a 2 años de haber jurado defender la patria, cuando ingresamos a la Fuerza, nos iba a tocar defender la patria. Claro. Hoy vemos que todos juran por Dios, la patria y los santos evangelios, al otro día se olvidan. Bueno, nosotros no nos olvidamos, Exacto. Nosotras cumplimos. ¿Cómo te llegó la noticia de que te convocaban? Yo era la jefa de enfermería del Hospital Aeronáutico en Pompeya, acá en Cava, y la superioridad me ordena que me junte con las 5 primeras que íbamos a salir rumbo a no sé dónde, porque los militares cumplimos órdenes. ¿No? Claro, ustedes creían, es más, que iban a Malvinas, luego les dicen que claro, iban a armar este hospital portátil, ¿no? Este hospital se había comprado en el año 81, así que estábamos preparados para armarlo. Yo aparte soy instrumentadora. ¿Cómo le dijiste a tu familia? ¿Tenías hijos cuando partiste? ¿Cómo fue comunicarle a tu familia que te ibas? Bueno, yo vivía acá en Buenos Aires, no nos dejaron ir. Yo soy de Gualeguaychú, nacida allá y soy la más chica de 8 hermanas y no me dejaron ir a despedirme de mi familia, así que tuve que escribir una carta como despidiéndome, si volvía y si no también. Y después cuando volvimos, que termina el conflicto, que cesan las hostilidades, porque no perdimos la guerra, hubo un cese de hostilidades con futuros acuerdos que espero se logren a través de la palabra, de las leyes, esa palabra que los que nos mandaron a la guerra no la tuvieron en tiempo y forma. Así que bueno, volvimos. Se debe haber resuelto con acuerdos internacionales, no en un conflicto bélico de esta característica. Nosotros siempre vamos por las escuelas diciendo eso, que los que tenemos el honor de tener esta medalla, es un honor para nosotras, pero también hemos sentido el dolor, el olor y el horror de una guerra y no queremos que eso se vuelva a repetir. Nosotros teníamos muy pocos años y teníamos que contener a aquellos jóvenes valientes, que muchos de ellos ni siquiera la preparación militar tenían. La guerra fue la instrucción misma y nosotras teníamos que contenerlos cuando nos subíamos a los aviones y actuar más allá de lo que habíamos estudiado, o sea, las heridas del cuerpo pasaron a ser de segundo plano porque dolían más las heridas del alma, porque nos pedían que querían volver. Fuimos madres, fuimos hermanas, fuimos carteros, porque nos decían, llamen a mi mamá. Y siempre digo a esta altura de que
si bien traían las heridas del cuerpo, que dolían mucho, pues son heridas de guerra, volábamos a muy baja altura para no ser detectados por los radares, no se sentía otra cosa que mamá, llamen a mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Y nosotras estábamos ahí, las mujeres estábamos ahí. Qué fuerte, me ¿Sí? emociona lo Entonces que era una decís. pena y te diría una injusticia que la historia se olvidara de estas mujeres. ¿Por ¿Sí? qué, antes de ir a esa parte que me parece sumamente importante, Estela, me imagino tu historia no debe ser similar en términos de lo que viste allá? ¿Cómo fue tu partida? ¿Cómo fue cuando te enteraste que tenías que ir? ¿Vos sí pudiste comunicarle a tu familia? Me imagino lo duro, ¿no? De decir, me voy, no sé si vuelvo. En realidad estábamos juntas trabajando en el Hospital Aeronáutico Central y allí vino la orden y partimos de allí del hospital. Por supuesto que en ese momento no había celulares, así que no podía llamar inmediatamente a mi familia. Yo estaba viviendo acá en Buenos Aires, así que mi familia en Villa María, Córdoba. Traté de comunicarme, pero bueno, fue decirle, mamá, me voy a la guerra, una cosa así. ¿Cuál fue el momento de mayor miedo? Mira, yo creo que todas las personas humanas tienen miedo. No creo que no exista alguien que no tenga miedo a morir, porque básicamente era eso lo que se sentía. Nosotras estábamos en continente, no estábamos en las islas. Nuestro lugar fue el hospital reubicable, ubicado en la cabecera de pista de Comodoro Rivadavia. Un blanco perfecto para un bombardeo. Y por supuesto que sentíamos ese miedo y nos hacían notar ese miedo. Y yo creo que en ese momento sentís incertidumbre porque no sabés qué va a pasar. No sabés qué va a pasar al día siguiente, no sabés cuándo van a llegar, cuándo van a atacar. Terrible. Y así fue como el 1 de mayo, 4 de la madrugada, comenzaron a llegar los heridos y en ese momento no sentís miedo, sentís esa sensación de que querés cuidarlos a todos, querés atenderlos a todos al mismo tiempo. Ahora todos quieren preguntar, la verdad que es apasionante escucharlas y es doloroso también. ¿Cómo fue esa primera llegada, no? Esa primera llegada, llegan los primeros heridos, ¿eran argentinos? Porque entiendo que también había ingleses, ¿no es cierto?, en los heridos. Sí, tuvimos un prisionero inglés que obviamente ninguna de nosotras manejaba el inglés y él tenía mucho miedo de que le pasara algo y nosotros tratábamos entre el idioma que podíamos, de las manos, del gesto, de decirle que se quede tranquilo, que no le íbamos a hacer nada, no quería comer porque por ahí tenía miedo que le pusiéramos algo en la comida, pero nosotros como enfermeras y como personal de sanidad tenemos que atender a todos, sin distinción de nadie, a los enemigos y a los propios, porque tenemos un juramento hecho y así lo hicimos. Claro. Franco. Alicia, hiciste mención al olor de la guerra. ¿Cómo olía la guerra de Malvinas? Perdón, no te escucho. Hiciste mención al olor de la guerra. ¿Cómo olía Malvinas? El olor de la guerra es el olor a muerte. Es el olor que traían esos chicos de pasar en una trinchera días enteros, sin poder asearse, sin poder comer, con una ropa que no estaba de acuerdo del lugar donde veníamos. Estaban totalmente desabrigados, recordemos, ¿no? Con hambre. Ese es el olor de la guerra. Y la mirada, una mirada perdida, donde nos decían, por ejemplo, a mí uno decía, estamos en el Chaco, yo vivo acá a 2 cuadras, estaban perdidos en tiempo y espacio. Entonces, ese es el olor al dolor, el olor al miedo, el olor a la muerte. Ay, porque esos chicos con esos años, no se olviden que 18 años tenían la mayoría, no estaban cumpliendo un servicio militar voluntario como lo es ahora. No, claro. Era un servicio militar obligatorio. Y como dije recién, muchos ni siquiera la instrucción militar tenían y los mandaron. Los mandaron indefensos, los mandaron... Es tan cruel. La Fuerza Aérea tiene solamente, nosotros decimos con orgullo que pertenecemos a la Fuerza Aérea, tiene 55 únicos héroes que murieron, de los cuales solamente 5 fueron soldados. Eso significa que la Fuerza Aérea hizo su batalla con mujeres y hombres, con hombres y mujeres mayores de edad preparados para tal fin. Tati. ¿Sueñan la guerra? ¿Cómo? ¿De noche la sueñan la guerra? Sí. Yo no puedo mirar películas de guerra.
no puedo mirar, no me gusta, no siento que por ahí se te vienen unas ¿Recrean imágenes. las películas de guerra? ¿Recrean con fidelidad el horror? Puede ser, ¿eh? Puede ser. Yo creo que nosotros lo vivimos con más intensidad, ¿no? Porque al estar en ese lugar, en el Hospital Reubicable, puedo contar que en los primeros días que el sur sufría oscurecimientos y toques de queda, un día no se dieron cuenta que no habían construido el refugio para nosotras, para todo el personal, y nos encerraron en una cloaca. Y eso es yo lo tengo escrito en un pequeño diario que escribía cuando tenía tiempo y cuando tenía ganas de escribir, y sé que eso a nosotras nos marcó, por lo menos a mí, que esa sensación de encierro y de entrar en un túnel a veces cuesta, te impacta. No, aparte me imagino el estrés postraumático, ¿no? O sea, un montón de cosas que suceden después de una guerra a todos los que fueron parte, ¿no? O sea, es difícil recuperarse de todo lo que uno ve, escucha. Hay algo que todavía está ahí por sanar, ¿no? Nosotros Claro que sí. volvimos a Comodoro Rivadavia 37 años después a hacer el documental. Nosotras también estuvimos y habíamos dicho, bueno, vamos a decir esto, aquello, habíamos preparado algo, nos cablearon y nos pusieron en el campo donde fue durante la guerra, nuestro lugar, y la verdad que todo... ¿Les dieron armas? ¿Cómo? ¿Tenían armas? En el momento, en el 82, sí, nos dieron armas. Nosotros por la Convención de Ginebra no lo podemos portar, pero no te preocupes, Mariana, porque todas las armas, ninguna andaba. Ay. El mío, por ejemplo, el cargador se caía, así que lo digo un poco chiste, pero dentro de la bandolera donde debería ir el arma estaba guardada porque lo teníamos a cargo, si lo perdíamos nos hacían un juicio terrible. Ahí adentro teníamos manteca cacao, galletitas, caramelos, todo lo que entraba ahí, porque a veces salíamos con los aviones y no sabíamos a la hora que volvíamos. ¿Y qué pasó en todo el tiempo después? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué el no reconocimiento? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se hablaba de ustedes? Bueno, desde un primer momento, como verán los periodistas internacionales que cubrían la guerra de Malvinas, les llamaba la atención que había 5 mujeres vestidas de verde con ese uniforme, y bueno, querían hablar, nos preguntaban qué estábamos haciendo y no podíamos hablar. La orden era que nosotras no podíamos contarle al periodismo. Es una orden. O sea, una orden militar, ¿no? Una orden que quedó marcada, siempre lo digo, quedó marcada en nuestras mentes, en nuestras cabezas. Perdón, ¿todavía en democracia? No, estábamos en un gobierno de Por eso, pero cuando vino la democracia... Después vino la democracia. Pero sí, pero ahí ya podían hablar, contar, o sentían la presión que le habían hecho en el gobierno de facto. Nos marcó muchísimo ese guardar silencio y ese no hablar de la guerra. Nosotras volvimos a trabajar. Lo que necesitan justamente es hablar, ¿no? Volvimos a trabajar a nuestros servicios, cada una en su servicio, y no se hablaba del tema, no se hablaba de Teníamos la guerra. prohibido. La cosa era, acá usted no puede hablar, acá no pasó nada, olvídese de lo que pasó, de lo que vio. Un jefe me dijo una vez, ¿pero qué te quejas? Si no te pasó nada, me pasó una guerra con 23 años por esta cabecita. Porque no hubo un mucho proceso tiempo de malvinización, ¿no? Al fin del gobierno de facto. Y lo peor que todas seguimos trabajando bajo las órdenes de ellos y todos nos metimos dentro de una caparazón, no hablamos más hasta que, bueno, yo un día por un problema mío personal llegué a la Asociación del Psicoanálisis acá en Buenos Aires y me pudieron sacar esto que tenía adentro y empecé a hablar. Qué importante. Y ahí empezaste tu lucha, porque esto es lo otro increíble, ¿no? Que en algún momento, creo que en el 98, sale la posibilidad de un aumento para todos los veteranos, y ellas no eran consideradas veteranas. Las mujeres no recibieron hasta que Alicia empezó con este derrotero judicial que luego incluyó a todas, ¿no? Sí, la verdad que además nosotras estamos reconocidas por el Congreso de la Nación por la ley 23118 de junio del 90. Y nosotros, como seguimos trabajando en la fuerza, con el tiempo nos enteramos que nuestros compañeros que estuvieron en el mismo lugar, mi compañero de evacuación aeromédica, el médico que hacía la evacuación aeromédica conmigo,
estuvo reconocido en tiempo y forma desde los inicios, y su enfermera no. Entonces, creo que hubo una mala intención, ¿no?, de nuestros compañeros para callarnos, porque bueno, nunca pensaron que después iba a venir todo esto de internet y que las cosas se iban a saber. Y un poco, hoy lo hablaba con Martina, ¿no?, una de mis productoras, hablando de la historia de ustedes, y es real esto de que la guerra siempre es de los hombres, sí, ¿no? O sea, no aparecen las mujeres, no solamente que están ahí curando, ¿no?, a los heridos, sino las mujeres que sostienen, esas madres, esas esposas, ¿no?, los familiares de los caídos. La guerra también es de esas mujeres. Lo que ocurre es que la mayoría de los ejércitos en el mundo, aún teniendo hoy muchas soldadas mujeres, los ejércitos en el mundo tienen muchas mujeres, ¿no?, hoy en día, pero la abrumadora mayoría es hombres. Sigue siendo hombres en los ejércitos, que son también víctimas de lo que los estados quieren hacer, formando a los hombres en matar y morir. Los estados forman a los hombres en su capacidad de matar y de morir al día de hoy. Abrumadoramente más hombres que mujeres, pero por supuesto las víctimas también son las mujeres. Exacto. Las víctimas también son mucho orgullo sentimos por ustedes, mucho agradecimiento también por lo que hicieron, ¿no?, y por lo que representa todo este testimonio que están dando. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes con la sociedad? Estamos todos acá escuchando. ¿Qué les gustaría decirle a la gente, ¿no?, a la sociedad? Pues también me imagino necesitan el reconocimiento, ¿o no? Mira, nosotras, a partir de, como bien dijiste, Alisa, que levantó esta bandera por la visibilidad y que me sumé a ella y que transitamos y hemos recibido, pero piedras en el camino hasta que logramos este reconocimiento en el 2021, en los desfiles que una vez pudimos desfilar para el Bicentenario, el reconocimiento de la gente nos llenó de... Con eso ya nos colmó nuestra sensación de que, bueno, la sociedad nos está reconociendo ahora. Es así. Y creo que la guerra no sirve para nada, ¿no? Es destrucción, es muerte, es ausencia en los hogares. Y siempre pensamos que a través de las negociaciones es importante llegar a un acuerdo y volver a recuperar las islas que son nuestras, ¿no? Muchas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias, Alisa Reynoso y Estela Morales. Nuestra gratitud.